Hermanos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo a todos. Eh, Vamos, un momento, por favor. Ok, ahora sí. Un saludo a todos. Tengo 6 de la tarde con 12 minutos. Y bueno, vamos a empezar hoy la parte que tiene que ver con eh, el segundo gran avivamiento que sucede aquí en los Estados Unidos. Un tema muy importante para entender todo esto del evangelicalismo. Y bueno, eh, ya habíamos empezado hace una semana lo que tiene que ver con el primer avivamiento que pone las semillas de lo que es el evangelicalismo. Eh, y bueno, eh, hoy vamos a empezar la serie que tiene que ver con el segundo avivamiento. Creo que es importante saber ah, referente a el origen de las sectas evangélicas y cómo se van desarrollando, cómo van aumentando en los Estados Unidos y cómo de ahí va a Latinoamérica, México, Centro y Sudamérica, y cómo después muchas personas entran a estas sectas evangélicas cambiándose de religión. Eh, entonces, hoy vamos a empezar una serie de pláticas en lo que respecta a la historia del segundo avivamiento. Así que vamos a empezar con, ah, perdón, con una oración. Me atoré aquí. Eh, entonces, oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Que tu amor, tu presencia nos ayude a entender mucho de la historia en lo que refiere al desarrollo de movimientos en los últimos siglos en referencia a las sectas. Así te pedimos que nos ayudes a entender en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, habíamos dicho que el primer avivamiento aparece en 1730 en los Estados Unidos. Se desarrolla, va en 1730, se desarrolla en 1740, con tres personajes principales, con presbiterianos de la familia de los Tennant, Jonathan Edwards, George Whitefield y los hermanos Wesley, John y Charles Wesley. Eso se desarrolla más o menos por unas 5 décadas, 1730, 1740, 1750, 1760, hasta la revolución, la independencia de Estados Unidos, que es en 1776. Ah, Luego de ahí empieza otro periodo, porque ya los Estados Unidos pasa a ser de colonia británica, pasa a ser más bien ya una nación soberana, con los 13 estados originales. Entonces los Estados Unidos nace en 1776. Eso hay que tenerlo en cuenta. 1776. Sus orígenes puritanos, 1609, 1620, 1630. Durante el siglo XVII se desarrolla toda la población europea puritana calvinista de lo que viene a ser 1700, o sea, el siglo XVIII. Ya la nueva generación de, de europeos en los Estados Unidos, las 13 colonias originales, es la primera y segunda generación. Sus primeros padres ya habían muerto en el siglo XVII. Entonces, esa primera y segunda generación ya es diferente, ¿no? Ya hay un cambio, ya la población de las 13 colonias crece, ¿no? Ya se enfrentan con nuevos desafíos.
Y la política es muy terrible porque la corona británica pone muchos impuestos, los colonos están cansados, no pueden vivir realmente. Hay un control, hay una tiranía política de la corona británica. Entonces los americanos o los colonos británicos comienzan ya a ser forzados a replantear qué van a hacer. Y obviamente el resultado es la independencia política, económica, inclusive hasta religiosa, ¿no? Y lo que ayudó a eso fue lo que se llama como el primer gran avivamiento. El primer gran avivamiento preparó a las personas a unirse al ejército de George Washington y pelear por la independencia de Estados Unidos. Prácticamente el gran porcentaje, diríamos más del 70% de los que pelearon eran presbiterianos, luego congregacionalistas, puritanos, también habían bautistas, ¿no? Y también católicos, aunque parezca mentira, también había católicos. Entonces, la idea de ellos es porque querían tener una nación libre de la tiranía británica. Porque en Europa los reformados habían sido perseguidos. Los puritanos, por ejemplo, de tendencia calvinista, fueron perseguidos en Escocia, eh, en el presbiterianismo y también en Inglaterra. Por eso vienen aquí, a las colonias. Pero una vez que pasa eso de la primera, diríamos, del primer avivamiento, como se llama, entonces ya para después de la independencia, después de 1776, 1780, para el fin del siglo XVIII, se prepara otra, lo que se llama segundo gran avivamiento, otra nueva generación. Ya los estados, ya las colonias crecieron más, hay nuevos otros desafíos, ya el puritanismo prácticamente deja de existir, ya otras corrientes teológicas comienzan a entrar. Y eso es interesante porque esto cambia el panorama religioso en los Estados Unidos. Muchos me preguntan, hermano, ¿cómo es eso que Estados Unidos, siendo una nación puritana, calvinista, con fuerte principios y teología presbiteriana, deja de ser y pasa a ser otro tipo de religión? Bueno, esto es el momento. Ese es justamente el periodo en donde las nuevas generaciones ya se cansaron, diríamos así, o se olvidaron de lo que sus raíces puritanas, inglesas y presbiterianas escocesas ah, fueron la raíz que dio esta nación, ¿no? Aquí tengo conmigo el Departamento de Historia del estado de Ohio, en los Estados Unidos. Dice esto: el segundo gran avivamiento fue un avivamiento religioso que empezó a finales del siglo XVIII, correcto, y que duró hasta mediados del siglo XIX, correcto también, estamos hablando de 1850, 1860. Ah, ocurrió generalmente en la parte norte-este de los Estados Unidos y en la parte mediana oeste de las colonias americanas, ¿no? Al finales de 1700 en adelante, mucha gente de los Estados Unidos, de las colonias, ya no iban a las iglesias. Fíjese que no es algo nuevo. Mucha gente dice que, bueno, ahora ya no van a las iglesias. Para 1770, 1780, escuche, 1780, muchos ya no iban a las iglesias o asistían a las iglesias en las colonias americanas, ¿no? Estaban cansados de los servicios, ¿no? Y había muchas razones por eso. Algunos creían que Dios ya no era importante, ¿no? Mucha gente pensaba que Dios no es importante en la vida diaria de las personas, ¿no? Muchos pensaban que Dios, por lo tanto, no le importaba si la gente iba o no a la iglesia. Eso pensaban en ese tiempo, fíjese, ¿no? En cambio, Dios juzgaría a la persona en cómo él o ella ha vivido su vida o ha vivido su fe en la vida. Se dan cuenta, ya empieza una nueva forma de teología, totalmente diferente a lo que los puritanos y presbiterianos primitivos
o originales habían enseñado. Ya en 1780 cambia. ¿Se dan cuenta cómo en una generación cambia? Entonces, mucha gente, estamos hablando de 1780 en adelante, mucha gente ya no iba a la iglesia. Decía, bueno, a Dios no le importa si voy o no a la iglesia, a Dios lo que le importa es mi vida personal y nada más. Otra gente se había convertido tal vez en personas, tal vez materialistas, como decían, porque ya los Estados Unidos, las colonias estaban creciendo, había necesidad de trabajo, había necesidad de progreso, había necesidad de estudio. Entonces, para ellos la religión pasó a segundo lugar y la forma como vivir pasa a primer lugar. Algo parecido aquí, si se dan cuenta, hay muchas coincidencias, cosas similares de lo que está pasando hoy en día en los Estados Unidos. Como resultado, hubo un decline, ¿no? Bajó el entusiasmo o el fervor o la devoción religiosa en las colonias, ¿no? Y como consecuencia de eso, entonces hubo otro grupo que decían, bueno, estamos preocupados. Los Estados Unidos tiene, o las colonias empezamos bien y ahora vemos que hay mucha indiferencia a la religión. Entonces, eso fue la razón por la cual dio lugar a una reacción religiosa, ¿no? Una reacción religiosa que llamaban ellos los avivamientos, para crear en la persona otra vez ese fervor religioso, ese interés en la Biblia, ese interés en vivir una vida piadosa, ¿no? Muchos de estos avivamientos, que eran reuniones al aire libre, ocurrían en reuniones al aire libre, ¿no? Los adherentes y personas interesadas pasaban muchos días escuchando a predicadores de varias tendencias religiosas, presbiterianos, congregacionalistas, puritanos, calvinistas, y también ya en ese entonces había ya entrado en los Estados Unidos los bautistas y los metodistas. Entonces son cuatro: presbiterianos, puritanos, que eran puritanos congregacionalistas, metodistas y los bautistas. ¿Ok? Ya cuando se entra al siglo XIX, ¿no? Entonces aparece otro personaje, eso lo vamos a hablar después, se llama Charles Finney, ministro presbiteriano, pero no vamos a hablar de él en totalidad hoy. Pero fue una de las figuras que ayudó mucho más adelante, ¿no? Tengo conmigo un libro muy bueno, escrito por un gran historiador. Se llama El auge del evangelicalismo. Está en inglés. Muy bueno este libro. Es un libro excelente, da mucha información. Durante este segundo avivamiento hubieron dos denominaciones que crecieron y otras que menguaron. Las denominaciones, vamos a empezar con las que menguaron, las que perdieron fervor, las que perdieron tal vez, diríamos, influencia, las que perdieron lo que antes fueron, la mayoría fueron, número uno, los presbiterianos. Presbiterianismo comenzó a menguar. Estamos hablando de 1800 en adelante. Los puritanos congregacionistas también comenzaron a menguar. Muchos de ellos dejaron y adoptaron otras denominaciones. Pero los grupos que comenzaron a crecer de una forma increíble, no solamente en número, sino en influencia, y que prácticamente a partir de ese entonces dominaron ya toda la escena religiosa de los Estados Unidos en adelante hasta ahora. Fíjese, hasta ahora. Son los bautistas y los metodistas. Durante el siglo XIX, bautistas y metodistas crecieron de una forma increíble. Sobrepasaron a los presbiterianos en cantidad. Los presbiterianos perdieron número. Aparte que hubo divisiones también, porque el primer avivamiento hizo que se dividan muchas congregaciones presbiterianas. No solamente que se dividan, sino que entre ellas mismas había ya diferencias. Ya no estaban en Escocia. Muchas denominaciones en Estados Unidos tenían diferentes factores. Entonces ya no seguían muchos de los principios distintivos de los presbiterianos originales. Ya eran presbiterianos norteamericanos, estadounidenses. Adoptan otra forma de adoración, ¿no? Ya
se separan de la madre patria, diríamos así, los escoceses, y el presbiterianismo se fragmenta, ya cambia. Esa es la razón por la cual las misiones que van a México, Centro y Sudamérica no son escoceses, son de origen estadounidense. ¿Ok? Por eso que van a haber muchas eh, cosas o distintivos diferentes. Los que decidieron seguir lo original se, diríamos, mengúan. Hay un, diríamos, reducimiento, se reducen, de tal forma que pasan ya desapercibidos, ya no tienen influencia. Otra clase de presbiterismo nace, pero entre ellos mismos también se dividen por muchas razones. Pero los grupos que van creciendo, pero también se dividen, pero crecen, son los bautistas y los metodistas, ¿no? De ahí que eh, se conocen en ese tiempo los grupos, diríamos, la antigua escuela y la nueva escuela, pongámoslo así. La antigua escuela eran los originales, los más conservadores, pero la nueva escuela es lo que nacen a partir de estos avivamientos. O sea, los avivamientos realmente crearon división en las iglesias. Este es el inicio del evangelicalismo, porque evangelicalismo es el producto de tradiciones, diríamos así, protestantes, pero que se dividen, porque hay un rechazo abierto, ¿no? A lo formal, a lo establecido, a las confesiones. Entonces se vuelve más independiente. ¿Se dan cuenta? Esas son las características del evangelicalismo. Pero cuando ya entramos a 1780, después de la Revolución Americana, cuando ya las colonias eh, es una nación, Estados Unidos de América, naciones soberanas, entonces la cosa cambia. Ya no hay una iglesia del Estado. El gobierno de Estados Unidos, un gobierno federal, no reconoce ninguna iglesia como la oficial, sino que al contrario da libertad de culto. O sea, cada uno es libre de adorar a Dios de acuerdo a sus convicciones, a sus tradiciones, a sus ideas. ¿Por qué es eso? Porque recuerda lo que hablé ayer. El periodo del Renacimiento en Europa durante el siglo XVII y XVIII, ¿no? Trajo consigo filósofos, ¿no? Filósofos que tienen que ver con un cambio en cuanto a la forma de gobernar. Eso se llama la época de la Ilustración, ¿no? La época de la Ilustración. Me dije, es un circo, sí, yo creo que es un circo, realmente, es triste, y ya, exactamente, es un circo. Dejan ya, y están seguramente muchos payasos haciendo maromas por ahí. Para el siglo XVIII, las ideas ilustradas o ilustrativas de los filósofos de Europa vienen a los Estados Unidos. Ideas liberales, pero liberales no en el sentido de la izquierda, como se ve ahora, sino liberales en el sentido de libertad, de justicia, del seguimiento de la libertad, etcétera, etcétera, que el hombre es libre de ejercer, el hombre es libre de prosperar, ¿no? Y en el campo de la religión también. Eso es lo que prácticamente ha hecho a los Estados Unidos. La libertad de fe, la libertad de prensa, la libertad de tener de discurso político, religioso, sin que el Estado limite eso, la libertad. Entonces todo eso prácticamente en 200 años ha hecho a los Estados Unidos una potencia. La religión floreció de una manera increíble. No solamente florecieron grupos sectarios, sino que también grupos herejes durante el siglo XIX que ya hemos entrado. Ya para el año 1800 en adelante surgen nuevas, no solamente se dividen
las sectas, pero surgen nuevas sectas que nunca existieron, como por ejemplo los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, los grupos sabatarianos y otros más en los Estados Unidos. Todo es de los Estados Unidos, porque había esa libertad. O sea, cada uno, los avivamientos trajeron, hasta cierto punto, tal vez en el aspecto positivo, la libertad de adorar. El aspecto negativo es adorar como tú quieres, al punto que inclusive rechazabas y creabas ya cosas o creencias totalmente radicales y extravagantes. Dentro de esas creencias que se formaban, cada uno podía crear su religión y lo hicieron, ¿no? José Smith creó su religión, inventó el mormonismo. Y el mormonismo está en todas partes del mundo. No tiene nada que ver con la cultura mexicana y mexicanos se vuelven mormones. No tiene nada que ver con la cultura centroamericana y centroamericanos se meten a mormones. No tiene nada que ver con la cultura sudamericana y sudamericanos se meten a mormones. Mormones es una religión norteamericana del siglo XIX, de la colonia, puramente norteamericana. Para entender los Estados Unidos hay que entender el mormonismo, porque el mormonismo nos ayuda a entender cómo se forma esta nación. Los testigos de Jehová también, los adventistas, ¿no? Todo eso. Prácticamente cuando uno estudia estas sectas, no está estudiando la cultura, ¿no? La cultura eh, de los Estados Unidos que estaba en formación. Había una competencia de religión, pongámoslo así. En ese tiempo, por ejemplo, en el siglo XIX, que ya estamos entrando, ¿no? Usted salía a la calle y veía iglesias bautistas, presbiterianas, metodistas, congregacionalistas, y también más allá veía sabatarianos, mormones, testigos de Jehová. O sea, usted estaba en que, a ver, quiero esta, la que está allá, este domingo voy a ir a la presbiteriana, pero están muertos, son muertos los presbiterianos. Cantan como si estuvieran en el cementerio. Mejor me voy al bautista, ahí más alegre. Sí, más alegre. Oh, metodistas. Voy a ir a los metodistas. Ellos vienen de Inglaterra. Vamos con los metodistas. Oh, acaba de surgir otra secta. Mormones. Vamos a ver de qué hablan los mormones. Vamos a ver. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Sabatarianos? ¿Adventistas? Oh, vamos a ver de qué son los adventistas. Vamos a ver. ¿Qué más? Entonces, la gente tenía como en mercado, ¿no? Tenía como eh, el mercado entraba, salía, en vez de entrar uno salía y veía cantidad de sectas. Al gusto del que quiera. Usted podía estar un domingo en una iglesia bautista y el otro domingo se va a una iglesia presbiteriana y si no le gustó va a una iglesia metodista. Entonces el avivamiento trajo eso. Pero no solamente eso. Había diferentes clases de metodistas, de bautistas y de presbiterianos. No eran lo mismo. Usted podía ir a una iglesia bautista del norte, pero también habían iglesias bautistas del sur y no se llevaban entre sí. O podía ir a una iglesia presbiteriana, escocesa, irlandesa, pactante, pero no se llevaba con la otra iglesia presbiteriana norteamericana, totalmente diferente, pero eran presbiterianos. Pero también podía ir a una iglesia puritana o congregacionalista, pero que ya se había unido con la bautista. O a una iglesia metodista episcopal. O a una iglesia metodista bautista. O sea, usted tenía para escoger lo que usted quiera como en mercado. Entonces, la razón es que eso es un fenómeno que sucede en Estados Unidos solamente. Fueron estas sectas que ya a principios del siglo XIX comienzan a tener su avance misionero. Tenemos que ir como misiones, forman cuerpos de misiones y van al primer país del... aquí nos pregunta nuestro hermano Diego, si México, Centro y Sudamérica fueron antirreforma por causa del catolicismo, ¿cómo es posible que estas sectas se hayan... eso es lo que estamos viendo hoy. Esto es lo que estamos analizando. Y vamos a ir analizando por todas estas pláticas, hermano.
Por eso necesitan prestar atención. Uno de los principales movimientos que va a México son grupos, por ejemplo, de presbiterianos, misiones presbiterianas, y luego también más adelante, cuando entremos más adelante, no ahora, pero también los grupos que después se llaman pentecostales. ¿Ok? Eso se está poniendo muy bueno. Quiero leer una parte aquí que dice aquí este profesor de historia, ¿no? Interesante, ¿no? Es la página 210, pero que explica mucho acerca de cómo esta... aquí está, o sea, es demasiado, pero voy a leer algunas partes importantes. Dice, otro avivamiento, voy a leerlo, voy a traducirlo mientras voy leyendo. Quiero que presten atención, ¿no? Quiero que presten atención. Otro avivamiento de diferente clase estaba en camino en América. América, si bien es cierto, hay muchos que dicen, no, pero América es todo. Sí, pero en este caso, en el contexto que estamos hablando, América son las colonias americanas. O sea, no quiero leer que alguien diga, sí, pero América, que también, por favor, no me haga perder el tiempo. América se entiende Estados Unidos de América en el contexto que estamos hablando. ¿Ok? Ya sé de aquellas personas que se enojan. Yo no me enojo, sinceramente no me enojo. Ok, sigamos entonces, porque el tema es esto. ¿Ok? Otro avivamiento de diferente clase estaba en América pasando. Durante los mismos años, ¿no? De las divisiones que había. El periodo de la Guerra Revolucionaria de 1775 a 1783 ha sido favorable por una clase de religión, ¿no? En las colonias británicas. Cuando dice colonias británicas, está hablando de las colonias que se vuelven colonias americanas de Estados Unidos. Es una religión civil de independencia. ¿Por qué religión civil de independencia? Porque es en este tiempo cuando las sectas en los Estados Unidos, en las colonias americanas o británicas todavía, rechazan el puritanismo y rechazan la formalidad presbiteriana. Así, lo rechazan. Sinceramente, lo que ayudan a ese rechazo fueron los bautistas y también los metodistas. Fíjese, este es el cambio, hermano Diego. Ahora, todavía no están entrando a México, Centro y Sudamérica, ¿ok? Porque estamos hablando de 1780. Todavía México y Centroamérica todavía están bajo la corona española. Las independencias de México, Centro y Sudamérica van a venir después, ya en el siglo XIX. Pero el caldo de cultivo sectario de todas las sectas y movimientos ya está en camino, ¿no? Y es justamente en este segundo avivamiento. La religión civil, ¿no? Comenzó a desarrollarse en las colonias. Se llamaba religión civil porque todos estaban de acuerdo con eso, ¿no? Dice aquí, ah, los anglicanos se reorganizaron en 1785 como la Iglesia Episcopal Protestante en los Estados Unidos de América. Fíjese, ¿no? ¿Qué más? Los congregacionalistas y presbiterianos, ¿no? Que ayudaron mucho la guerra patriótica, siguieron igual. Los congregacionalistas eran los descendientes de los puritanos. Sufrieron mucho en la presión cuando comenzó a surgir otro movimiento, y esto sí lo voy a decir, el movimiento unitario. El movimiento unitario es un movimiento que aparece en las universidades, es un movimiento intelectual que niega que el cristiano, creen, no rechazan a Cristo, pero ven al cristianismo como una religión natural. Son los naturalistas, ¿ok? Son los naturalistas. O sea, el unitarismo todavía reina y son los escépticos. Ellos dicen, sí, la Biblia, pero la Biblia tiene errores. Claro, Jesucristo, pero Él no fue Dios. Rechazan todo, prácticamente producto de ese, diríamos, eh, del movimiento unitario. Producto de ellos también es lo que sus hijos de ellos son los testigos de Jehová, los que niegan la divinidad de Cristo y muchas doctrinas. El movimiento unitario es un movimiento que nace en las universidades generalmente, es una filosofía que viene de Europa, ¿no?
al igual que los masones. Durante el siglo XIX vienen unitarios, vienen arminianos, vienen masones. Los masones se infiltran en muchas partes. Y es una de las razones por las cuales en las universidades ya en ese tiempo comienzan a cuestionar muchas de las doctrinas tradicionales del cristianismo, bíblico o protestante, diríamos así, ¿no? Son antitrinitarios, claro. Ellos son antitrinitarios porque, porque la Trinidad se ve como algo inventado por la Iglesia Católica Romana en el siglo IV. Porque la Biblia no dice, no enseña, diríamos, expresamente la Trinidad. Se tiene que hacer un estudio teológico y no estamos entrando a esa parte. Pero estoy explicando por qué lo rechazan. El mismo argumento que utilizan los unitarios son los que utilizan los testigos de Jehová y otras sectas también que rechazan el unitarianismo. ¿Ok? O sea, esto no es nuevo. Esto tiene una base filosófica. Por eso que muchos de ellos dudan de las bases históricas del cristianismo tradicional, no solamente en el catolicismo, pero también en el protestantismo, ya sea de carácter luterano, anglicano, o reformado calvinista, presbiteriano o calvinista continental. ¿Me entiende? O sea, es un movimiento más intelectual donde se va estudiando a fondo y cuestionando cada una de las doctrinas que se nos ha enseñado por siglos. ¿Ok? Es una forma de cuestionar tu fe. ¿Ok? Entonces eso realmente entra ya en este siglo. ¿Qué más? Veamos aquí. Vamos a ver. Ok. Está hablando aquí acerca del presbiterianismo, que durante este tiempo pasaban problemas internos dentro, ya sea de doctrina y práctica en el presbiterianismo norteamericano, ¿no? Referente a la educación, a confesionalismo, ¿no? Y la tradición que viene de Escocia. Predicadores presbiterianos comienzan entonces a formar parte del cambio dentro del presbiterianismo en los Estados Unidos. Y son parte de lo que se llama el segundo avivamiento. Dos personajes importantes, presbiterianos teólogos escoceses. Uno se llama James McGready y el otro Barton Stone, ¿no? Ellos fueron inmigrantes escoceses, irlandeses, presbiterianos, ministros, que comenzaron a modificar la forma de ser presbiterianos aquí en las colonias. ¿Ok? Y aunque no rechazaron abiertamente el presbiterianismo, lo que hicieron prácticamente contribuyó a la expansión del avivamiento, del segundo avivamiento en los Estados Unidos, cosa por la cual fueron cuestionados por sus mismos presbiterios. Porque no era algo que se hacía. Bueno, en realidad sí se hacía. En Escocia e Irlanda los presbiterianos se reunían al aire libre. Era normal. En los Estados Unidos aquí quisieron hacer lo mismo. El problema estaba en los resultados que había. Porque en este segundo avivamiento no era solamente entre presbiterianos, sino venían personas ya sea bautistas, metodistas, que estaban en auge creciendo. Entonces eso nunca se vio. Era como un ecumenismo abierto, pero un ecumenismo no en que se cuestionaba la doctrina cristiana tradicional, sino ecumenismo en que el que estaba abierto a cualquier tipo de denominación. Entienda bien esto, ¿ok? Porque esto es lo que explica por qué hay divisiones en los presbiterianos. Actualmente en los Estados Unidos hay cantidad de denominaciones presbiterianas totalmente que se separan: la iglesia presbiteriana ortodoxa, la iglesia presbiteriana americana, la iglesia y un montón de cosas. La PQSA es la organización presbiteriana más numerosa de Estados Unidos, pero también es la más liberal.
Es la más liberal. Es liberal en el sentido de que niegan la inspiración de las escrituras, ordenan a homosexuales, aceptan homosexuales como ministros, a mujeres lesbianas como ministros, pero son presbiterianos y es la más grande de todas, la que tiene más miembros y la que tiene más influencia. Y son de tendencia marxista, liberales, socialistas, pro gays, pro aborto. Prácticamente, yo no sé por qué se llaman presbiterianos, es la pura verdad, ¿ok? Pero aquí es donde empieza eso, ¿ok? Aquí es donde empieza eso. Eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? Los historiadores americanos hablan de este segundo gran avivamiento que revivió o quiso revivir a los colonos que se entreguen a un cristianismo más dinámico, ¿no? Hizo que las iglesias pequeñas se expandan a niveles sin precedentes. Creció mucho el cristianismo evangélico, diríamos así. Cristianismo evangélico es independiente, ¿ok? Ellos rompieron cualquier tipo de modelo. Cada uno crecía como ellos entendían, ¿ok? Ah, ¿Qué más? Eh, Ellos rompieron toda formalización de denominaciones. De esta forma, a medida que los Estados Unidos crecía, también crecía, eh, también crecía las denominaciones. O sea, el evangelicalismo de ese tiempo formó los Estados Unidos, así como lo conocemos hoy. ¿Ok? Comenzaron a haber reuniones en Nueva Inglaterra en 1790, en Nueva York que duraba hasta 1820, ¿no? En 1820 entonces aparece esta figura de renombre que influencia bastante, Charles Finney, ¿no? Ministro presbiteriano, medía más de 2 metros, una mirada penetrante, un hombre que era, para muchos lo llamaban enigmático, su presencia transmitía temor y reverencia, ¿no? Sí, es cierto, así es. Cuando lo miraban la gente tenía miedo de este hombre, el tal Charles Finney, ¿no? Él también, al igual que Jonathan Edwards en el siglo XVIII, Charles Finney cambió mucho el panorama político, social y religioso en los Estados Unidos de América. Aunque parezca mentira, así es. Eso nunca se olvide usted. ¿Quiere conocer la historia de Estados Unidos? Charles Finney, siglo XIX. ¿Ok? Los bautistas fueron tal vez la única denominación que avanzó durante estos años, de 1790 hasta 1800 en adelante. Ya la denominación bautista crece. Ya Estados Unidos, las colonias dejan de ser calvinistas y poco a poco van entrando a una etapa de arminianismo, de espíritu independiente, de el libre albedrío. Aunque no negaban que Dios es soberano, no era el énfasis más. El énfasis era prácticamente eh, el libre albedrío en las colonias. Todavía habían presbiterianos, pero ya no tenían influencia. Ya no tenían influencia. Ahora la influencia era entre bautistas y los metodistas. ¿Ok? Eh, los metodistas también avanzaron. ¿Ok? ¿Qué más? Aquí dice, hay una parte acá muy interesante. El metodismo comienza a dividirse en varias sectas. Me llevaría más tiempo, más adelante voy a tal vez poner esto de los metodistas que se van dividiendo. Ah, Se van dividiendo los metodistas. Otra cosa muy importante, estas personas que iban, eran predicadores itinerantes a predicar su mensaje, no tenían preparación académica teológica. Simplemente iban a predicar a los pueblos, a las colonias, en caballo,
No había carro, no había movilidad, transportación. Bueno, sí había transportación, el caballo, nada más. O sea, el caballito era parte de la misión de expansión de los Estados Unidos de América, de la religión. Gracias a los caballos, ¿no? Que eran caballos puritanos o presbiterianos o bautistas o metodistas, entonces fueron parte del equipo de trabajo de los nuevos misioneros sin educación y sin escuela, porque eran así, ¿no? Los metodistas, por ejemplo, la mayoría eran jóvenes, muy jóvenes, ¿no? Solamente tenían en su idea que el mensaje tiene que predicarse y que la gente escuche. La mayoría que todavía estaban en iglesias establecidas como episcopalianos, anglicanos y los metodistas antiguos, tradicionales, denunciaron a estos jóvenes bautistas o metodistas que iban a predicar así en caballo, jóvenes sin educación, decían que eran realmente delincuentes, o sea, personas que estaban destruyendo el orden social, ¿no? Destruían familias, destruían el orden social, las escuelas. O sea, en vez que los vean como, oh, son heraldos del Evangelio, ellos los miraban como personas que estaban creando, estaban perturbando el orden social público. No necesitamos estos jóvenes malcriados que vienen a darnos una religión que ni ellos mismos entienden porque no tienen educación. ¿Se dan cuenta cómo ya desde el principio el evangelicalismo tenía esa naturaleza? Eh, ¿Qué más? A medida que la población de las colonias americanas crecían, los metodistas itinerantes también iban a medida cada colonia, ¿no? Siguen habiendo delincuentes que destruyen familias. Sí, es verdad, es verdad, es verdad en su mensaje. Pero a medida que iba creciendo, porque las colonias crecían, entonces la misión, los metodistas crecieron tampoco. Muchos no saben esta historia, pero los metodistas comenzaron a tener una influencia increíble. La mayoría de ellos eran arminianos, ¿ok? Arminianos. Por eso que existe en muchas partes de Latinoamérica iglesias metodistas pentecostales, arminianos. ¿Has escuchado de la iglesia metodista pentecostal? También hay metodistas bautistas. Los bautistas también están creciendo. Ya el calvinismo, muchos me preguntan, hermano, ¿en qué momento hay el cambio de calvinismo a arminianismo? Ahora, este es el tiempo del cambio. Ya la doctrina puritana, calvinista, comienza a bajar. Ya a la gente no le importa eso. Una doctrina muerta, no hay fervor. Ya la gente comienza a buscar, como sucedió en muchas partes de las colonias con los presbiterianos que comenzaron a predicar el avivamiento. La gente les gustaba llorar, gritar, saltar, ladrar como perros, ¿no? Revolcarse. Y estamos hablando no de 10 personas, estamos hablando de más o menos 20,000, 30,000, 50,000 personas que se reunían en el bosque. ¿Se imaginan el grito de 20,000, 50,000 personas? Le voy a poner un ejemplo. Imagínense un estadio, el Maracaná de Brasil, jugando Brasil y Argentina, y que meta gol Argentina o Brasil. Oiga, el estadio que van a gritar gol se va a escuchar por kilómetros, creo yo. Bueno, imagínense algo así, 50,000 personas, pero no en el estadio, sino en el bosque. Todas gritando, todas llorando, dándose de cabeza, jalándose el pelo, revolcándose en el campo, ladrando como perro. No, no, no estamos hablando de los pentecostales de ahora. Estamos hablando de ese momento, que son los precursores de los pentecostales. ¿Quiénes iniciaron eso? Parece mentira, pero fueron iniciados por ministros presbiterianos. Claro, ellos no decían que lo hagan, pero las manifestaciones se estaban dando. Tomaron la batuta los bautistas y los metodistas, de donde salen los grupos wesleyanos. De ahí entonces, cuando vamos a ver más adelante, se forman otros grupos y sectas más. La historia de los metodistas, por ejemplo, dice el autor, en una medida larga define la historia religiosa americana del siglo XIX, o sea, de las colonias americanas, de los Estados Unidos. ¿Se acuerda que al principio decimos siempre, enseñamos que los puritanos forman esta nación? Sí, ponen las bases. Pero para el siglo XIX cambia totalmente.
Ya no son los puritanos, ya no son los calvinistas, ya no son los presbiterianos, ahora son los bautistas y son los metodistas, los cuales da lugar después, porque los metodistas bajan después. Ahora los metodistas ya es una sombra de lo que fueron. Parece mentira. Los que siguen son los bautistas, pero ya los metodistas son una sombra, ¿no? Como dice la canción, sombras nada más. Así son. ¿Por qué? Porque ya sus hijos de ellos, ¿no? Sus hijos de ellos, que son los evangélicos independientes, dan lugar más adelante a lo que se conoce como los pentecostales. Pero los pentecostales también tienen su historia, lo vamos a ver más adelante. Entonces los metodistas definen el campo religioso en ese tiempo, ¿no? Por dos generaciones. Cada generación son 40 años, son prácticamente por el siglo entero, ¿no? Los metodistas americanos se adaptaron a las nuevas condiciones políticas y sociales. Estamos hablando del siglo XIX. Siglo XIX aparecen ideas como eh, la ilustración da lugar al humanismo, da lugar también a la evolución de Darwin, da lugar al marxismo, ¿no? Da lugar al leninismo, a ideas socialistas, donde comienzan a cuestionar el orden de las cosas, la autoridad, inclusive la religión, ¿no? Eh, Siglo XIX, ya esto entra en las universidades en Estados Unidos, en Europa. Uno podría decir, bueno, pero esto empezó hace poco. No, esto empezó en el año ya 1800 en adelante en las universidades. Los profesores eran ateos, eran socialistas, eran marxistas, diría marxistas. Bueno, ya tenían la idea del comunismo en ese entonces. Eh, ¿Qué más? Eran naturalistas, todo era natural en el aspecto de la vida. Religión es una invención de la superstición del hombre que en su afán de no poder interpretar un rayo, un temblor, decía, bueno, el rayo viene de Dios, el temblor porque Dios está abajo enojado y tiembla la tierra. Entonces, esas supersticiones es la religión. Entonces el hombre comienza a cuestionar, ¿no? Porque la superstición entró. Entonces, la idea era diferenciar entre una fe cristiana centrada y una superstición. ¿Ok? Entonces, todas esas ideas ya estaban en el siglo XIX. ¿Ok? Ya, 200 años de puritanismo ya pasó. Como dije, esto sigue avanzando. No hay forma de volver atrás. ¿Ok? Eh, Dice los Estados Unidos reemplazó la autoridad de la tradición con con el trabajo del mercado económico. Entonces ya si antes era al principio Dios, piedad, ahora ya la cosa cambia y ya las nuevas generaciones comienzan a ver asuntos de trabajo, prosperidad económica, empresas, educación. Tenemos que esta nación hacerla surgir. Entonces, si se dan cuenta, aunque no negaron a Dios, ya Dios pasa a segundo plano. Ya Dios pasa a segundo plano. Eso explica por qué los Estados Unidos pasa por ese periodo de cambio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las misiones presbiterianas, congregacionalistas, bautistas en su gran mayoría, metodistas comienzan a apuntar al sur de las Américas, que viene a ser México, Centroamérica y Sudamérica. Ahí es cuando empiezan a venir las misiones poco a poco. Misiones presbiterianas, 1800 en adelante, ¿no? Misiones bautistas, misiones metodistas. Pero ahí no acaba todo. Ese es el principio solamente. ¿Ok? Ah, hay un cambio social en los Estados Unidos a partir del año 1800, el siglo XIX. Y bueno, y dice aquí, dice el autor, así como los metodistas crecían,
Dentro del metodismo comenzó a haber divisiones también. ¿Se dan cuenta cómo crecen, cómo estas denominaciones se van separando entre ellas? Hubo división entre presbiterianos. Desde el momento que llegaron aquí a las Américas, se dividieron los presbiterianos. ¿Sí? Desde el momento que pisaron tierra, se dividieron. Hubo división entre los bautistas, división entre los metodistas, división entre los congregacionalistas. Fíjese. Muchos me preguntan, ¿cómo empieza eso? Bueno, empieza así. ¿Por qué? Porque no hay una autoridad como en el catolicismo, por ejemplo. O sea, en el catolicismo está difícil que uno se divida. Uno puede estar en desacuerdo con el Papa, pero yo sigo siendo católico. Yo no voy a fundar mi parroquia. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. O me salgo del catolicismo o me quedo, pero no puedo formar. No tengo la autoridad. Ningún sacerdote puede ir, bueno, voy a hacer aquí mi catedral Santa María de Jesús. No lo puede hacer. No lo puede hacer. En el protestantismo es diferente. Si no me gusta tu iglesia ni la otra, yo fundo mi iglesia. Total, ¿qué? Ellos hicieron lo mismo también, los otros hicieron lo mismo también. ¿Y por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo fundar mi propia iglesia si el vecino lo hizo? Yo también lo hago. Y así tienen esa mentalidad. ¿Por qué? Porque no hay papa. Si no me gusta fulano, me voy con sultano. No me gusta sultano, me regreso con fulano. Si ya no me gusta, pues no sé con quién ir. Yo fundo mi iglesia. Sí, y interpreto la Biblia como me da la gana. Al fin y al cabo, todos hacen lo mismo. Así que nadie puede tener autoridad de decirme tú por qué dices eso cuando tú haces lo mismo. Así que quédate con tu secta y yo hago mi secta. Eso es la mentalidad. O sea, nadie puede, dentro del protestantismo, nadie puede decirle a alguien, ¿por qué crees lo que te crees? Porque él te va a decir, bueno, ¿y tú por qué crees lo que crees? Bueno, yo sigo la Biblia, bueno, yo también. Pero yo sigo a Cristo, no a hombre. Oh, yo también sigo a Cristo, no a hombre. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Porque tú sigues a hombre y no a Cristo. Oh, no, 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 no. Yo sigo a Cristo y tú a hombre. Y viene otro y dice, bueno, ¿saben que ustedes dos siguen a hombres? Yo soy el que sigue a Cristo y no a hombres. Oye, pues ¿y tú quién eres? Bueno, yo soy el verdadero. No, tú eres falso. Viene el otro cuarto. Miren, los tres no sirven. Yo soy el verdadero. Eso es, en pocas palabras, el evangelicalismo. Y lo vemos en Facebook, ¿no? Cada uno se pone como autoridad cuando no es autoridad. Pero en fin, como se dice aquí, hay un movimiento, ¿no?, que se llama Católicos Independientes que nada tienen que ver exactamente. No la reconozco, o sea, son una secta más, o sea, son irrelevantes. Son irrelevantes. Es una pérdida de tiempo estar con esos grupos, sinceramente. Porque son irrelevantes, no son católicos, porque el catolicismo es fiel al Papa. Punto, se acabó. El que no es ahí, ya no es católico. No, no lo es. Por más que se llamen más papas que el Papa. No, no, no lo son. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, eso es lo que... bueno, también hablamos otra cosa. Aquí es donde surge la división de los nueva luz y vieja luz. ¿Qué son los de la antigua o vieja luz? Son los originales, diríamos, presbiterianos o congregacionalistas conservadores, aquellos que siguen lo establecido. La nueva luz son aquellos que no niegan, pero hay que innovar, los innovadores, los que dicen, eh, somos innovadores, vamos a innovar la religión. Esa nueva luz son las que tienen y dan lugar al evangelicalismo. Los otros no, los otros se van reduciendo. Hoy en día, por ejemplo, 2022, las denominaciones grandes como los presbiterianos, a comparación de otros, son de la nueva luz. Claro, son de la nueva luz extrema, porque ya prácticamente son políticos, ideólogos, marxistas, pro-gays. Dentro de los bautistas, la mayoría también son de la nueva luz. De los metodistas, también de la extrema nueva luz. Hay divisiones entre ellos. Congregacionalistas son fósiles. ¿Saben lo que es un fósil? ¿No? ¿Saben lo que es un fósil? Para el que no sabe lo que es un fósil, le voy a dar la definición, ¿no? Aquí está. Vamos a ver aquí. Fósil, definición. Porque a veces uno dice, ¿qué es fósil? ¿Es una nueva denominación? No, no es una nueva denominación. Son restos, ¿no?, prehistóricos, preservados o petrificados
¿no? En una roca. O sea, en otras palabras, el congregacionalismo que antes era y fue la base de esta nación, está en el museo. Hay iglesias todavía. Aquí donde yo vivo está la primera iglesia congregacional que vino aquí en California, una de las primeras desde el tiempo de los puritanos. Sí, tienen, pero es irrelevante. Se quedaron estancados. Se reúnen ahí los que son de esa contendencia, pero hay un problema con ellos. Son liberales, o sea, son de justicia social, pro aborto, pro pobre, pro inmigrante, pro gay, pro todo menos pro evangelio. ¿Ok? Increíble, pro todo pero menos evangelio. Ah, termina y entramos a 1800. Y esto se está poniendo bueno. Porque entrando en 1800, entonces vamos a ver cómo estos cambios en la teología dentro del presbiterianismo, dentro de los congregacionalistas, de los bautistas, ¿no? De los metodistas que tienen un auge todo el siglo XIX. Va a haber un cambio, porque en esa época, ¿no? Para que se den cuenta, ah, eh, lo que sucede en el mundo. En el siglo que vamos a entrar, nuestra próxima clase, que es el siglo XIX, ¿ok? En el siglo XIX se inventa la máquina de escribir, 1867. Se inventa la cámara de tomar fotos, 1888. Se inventa la batería eléctrica, el año 1800, ¿no? Se inventa el teléfono, 1876. ¿Qué más? Se inventa la aspirina, 1897. Se inventa la tetera, 1806. Se inventa la máquina de coser, 1846. Se inventa el telégrafo, 1836. Se inventa el paperclip, o sea, las cositas que se agarra el papel, 1899. Se inventa las escaleras, 1892. Se inventa la Coca-Cola, 1886. La Coca-Cola que usted toma, 1866. Se inventa la goma de mascar, 1870. Si a usted le gusta mascar, 1870. Se inventa el elevador, 1852. Se inventa la gelatina, la que le gusta comer a usted. ¿Se acuerda la gelatina que iba con la abuelita y le robaba? 1897. Se inventa el automóvil, 1889. Ya los caballos comienzan a descansar. Y otras cosas más se comienza a inventar, muchas cosas en el siglo. Es más, le doy una tarea después de esto. Haga Google y ponga inventos del siglo XIX. Créame, eso es justamente en el siglo donde cambia todo la religión en los Estados Unidos de América. Cambia. Ya no podemos volver atrás. Cambia. Eso de ahí se va transportando y va al lugar al evangelicalismo que conocemos hoy. Crece, se multiplica, va a muchas partes, pero es desorganizado. Es como la recámara de un niño de 15 años, ¿no? Uno de adolescente. Entra a la recámara, los calcetines arriba, la ropa interior tirada debajo tal vez del colchón por días o semanas, la camisa tirada en un rincón, los zapatos que están no sé por dónde, la camisa, o sea, parece que vive, no parece que vive una persona, pero así es el evangelicalismo. Un desorden total, no hay autoridad, cada uno es su autoridad, cada uno enseña lo que le da la reverendísima gana. Y si no le gusta lo que enseñas, no hay problema, te puedes ir. Así te dicen, yo he escuchado. Oh, si no le gusta, vaya, allá al frente puede encontrar otro. Así te lo dicen. Y tú te vas también igual. O sea, ya desarrollan esa actitud de, no me importa, no me importa. Yo sigo a Cristo y no al hombre. Ese es lo famoso que van a encontrar. Yo sigo a Cristo, no a hombre. Claro, es una excusa para decir, yo hago lo que me da la reverentísima gana. Nadie me puede decir eso. Solo Dios me juzga, nadie más. Si no me gusta, me voy al otro. Y si no me gusta el otro, pues me quedo aquí. ¿No?
Pero en fin, eso es la cultura que viene a Latinoamérica. Y los mexicanos entran ahí, como me dijo el hermano. Odian a Estados Unidos, pero se meten a religiones norteamericanas. Eso es lo que yo siempre les digo. Me dicen, no, que el Estados Unidos, ¿no? En Latinoamérica critican a Estados Unidos, pero son evangélicos. Y evangelicalismo es religión norteamericana. Oiga, si quieres ser consistente, te voy a hacer un desafío. Salte del evangelicalismo. Salte del pentecostalismo, porque son religiones norteamericanas, de Estados Unidos. Así, sí, así de simple. Salte, di, a partir de ahora, yo que odio a Estados Unidos, dejo de ser pentecostal. Ya no voy a hablar en lengua, no voy a ver sueños, no voy a ser evangélico, para nada. No, 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 no. Ahí me quedo así como soy, mi idiosincrasia de mi país. Y se acabó. Ya, qué religión norteamericana del siglo XIX, qué mormones, testigos, adventistas, pura chusma de charlatanes. Absolutamente. No, 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 me quedo así como estoy, en la religión de mis antepasados, que era tal vez chamanismo combinado con catolicismo, lo que sea. Si quieres ser realmente consistente. Porque al aceptar una secta o una religión, ¿no? La teología me dijo que no valió la pena seguir haciendo con ese. No, sí, no, no, no. Ahora entiendes por qué siempre Latinoamérica va a estar con mediocres como presidentes, por ese tipo de personas. No, sí, sí. No soy profeta, pero les predigo algo. Mi predicción para los próximos 1000 años, no voy a estar aquí. Latinoamérica va a estar igual. Ya está mi predicción. Apunten. Y no soy profeta, ¿eh? Pero, pero así va a ser. Van a venir más mediocres de los que están. Eso es así. Y no hay necesidad de ser profeta. Pero justamente por eso, porque la mentalidad de la gente es así. ¿Qué se va a hacer? Así nacieron y así van a morir. Bueno, aquí voy a terminar porque hay mucho. La próxima vez voy a hablar acerca ya del gran popular, influenciador, inspirador para muchos, definitivamente el artífice, ¿no? El precursor, bueno, vamos a decir héroe, pero la persona que cambia, lo define el evangelicalismo. Charles Finney. Amigo, si tú eres evangélico y no sabes por qué eres evangélico, te voy a pedir encarecidamente, la próxima semana escucha, porque voy a hablar de aquel que te trajo tu religión, amigo mexicano. Evangelicalismo no tiene nada que ver con tu cultura. No, en serio, nada que ver. Pero tú te metes ahí. Vamos a hablar de eso. También a los amigos centroamericanos. No tiene nada que ver. Hagan Google en su cultura de su país. No hay nada. Y también los sudamericanos. Yo ya he hecho Google, he investigado la historia de mi país. No hay absolutamente nada. Así que si usted es mormón, te lo voy a decir encarecidamente, amigo mormón, salte de ahí. En verdad, estás perdiendo tu tiempo. Disculpe, pero es la verdad. Claro, tú tienes la libertad de creer lo que te da la gana. Pero, pero no tiene razón esa religión. Testigo de Jehová también. Usted puede decir que no creo en la Trinidad. Digan lo que digan, como dice Rafael, ¿no? Digan lo que digan. Pero el punto es que esa religión viene de aquí. No viene de Jerusalén, no viene ni siquiera del tiempo de Isaías, como dicen ellos. Así que les dejo con esto. Mediten, ¿no? De verdad. Hablen con su familia en este momento, tómense una taza de té, tranquilos, mediten, reflexionen, ¿no? O café con leche, ¿no? Y hablen, tranquilos. Así que eh, pasen buenas noches. Hasta la otra oportunidad. Amén.